La época del salvaje oeste no perdonaba a nadie, y no terminó de un año para otro. La perversión y brutalidad característica de esta época permeó durante varios años. Un personaje muy extravagante de este período fue Joseph Henry Loveless, conocido también como Charles Smith, Walter Currans y Walter Keynes. Desde la juventud estuvo activo en el mundo criminal, atracando y escapando de prisión de forma constante. En 1899 se casaría y tendría una hija con Harriet Jane Savage, quien años más tarde solicitaría un divorcio debido a las repetidas desapariciones de su marido y la falta de apoyo. Años más tarde volvería a casarse, esta vez con Agnes Octavia Caldwell, con quien tendría 4 hijos. En 1914 Loveless acabaría en la cárcel por contrabando de licor, y desde entonces vivió huyendo de prisión. Primero cortó los barrotes de su celda con una sierra, cuando lo capturaron logró tomar el control del tren, que lo trasladaría a una nueva prisión. De nuevo sería recapturado, encerrado, y de nuevo volvería a escapar. Entre esta huida y su reingreso entre el 5 y el 11 de mayo, supuestamente, Loveless asesinó a su esposa con un hacha, y fue encarcelado. En el funeral de Agnes, uno de sus hijos dijo: «Papá nunca estuvo mucho tiempo en la cárcel. Pronto saldrá». Y así fue. El 18 de mayo de 1916 Loveless escapó de Saint Anthony cortando los barrotes de su celda con una sierra que había escondido en su zapato. Nadie volvió a oír el nombre de Joseph Henry Loveless, y durante más de un siglo estuvo desaparecido. No fue hasta que se identificó a un nieto de Loveless en 2020, un hombre californiano de 87 años, que a través de pruebas de ADN pudieron confirmar que los restos sin identificar de un cuerpo desmembrado y esparcido por las Buffalo Caves en DuBois, Idaho, pertenecían a este forajido. En 1979 una familia buscaba puntas de flecha en un sistema de cavernas cuando encontraron restos humanos en un viejo saco de arpillera. En circunstancias normales el hallazgo de un cadáver es algo impactante, pero creo que el hecho de que los restos consistiesen en un torso sin cabeza vuelve el encuentro en algo más turbio. Luego en 1991 una niña hallaría una mano momificada en la misma cueva, resultando en excavaciones para determinar si había más restos humanos en las cuevas. La exploración llevó a desenterrar las piernas y un brazo del cuerpo desmembrado encontrado hacía 11 años, pero nunca se encontró la cabeza. Siendo que los restos estaban demasiado descompuestos, la identificación por huellas no era algo de esperar, y sin un rostro o una dentadura la identificación era imposible. Al principio se estimó el intervalo post-mortem de la víctima entre 6 meses a 5 años. Cuando las autoridades de Clark County pidieron la ayuda del Proyecto Doe, una organización sin fines de lucro que se dedica a la identificación de fallecidos sin nombre mediante genealogía forense, estos se pusieron a la tarea de construir un árbol genealógico basado en la secuencia de ADN del cadáver. Nadie se esperaba que el caso se remontase al 1916, con la desaparición del forajido Joseph Loveless tras el presunto asesinato de su esposa. La organización concluyó que era muy posible que el cuerpo perteneciera a este hombre, entre otras cosas, porque su tumba era un cenotafio, es decir, no había restos bajo la lápida, y finalmente se identificó al cadáver en 2020. Sin embargo, aquí no termina el misterio. El proyecto ADN Doe descubrió a través de la investigación de todos los registros relativos a Joseph Henry Loveless, que la última vez que este había sido visto llevaba las mismas ropas con las que se encontraría el cadáver 70 años más tarde, es decir, su muerte había ocurrido muy pronto tras su último escape de prisión en algún momento a mediados de 1916. La pregunta evidente es, ¿quién asesinó a Joseph Henry Loveless? ¿Y por qué lo hizo de una forma tan violenta y tremebunda? Algunas teorías sugieren que Loveless no realizó su último escape de prisión en solitario. Se cree que alguien le ayudó a escapar. ¿Podría haber sido este su asesino? Y de serlo, ¿quién lo ayudó? La bioarqueóloga Samantha Blatt especuló la posibilidad de que el crimen hubiese sido llevado a cabo por la familia de Agnes Caldwell, su última esposa por cuyo asesinato fue a la cárcel. Algunas personas sugieren que sus hijos podrían haberlo asesinado como venganza por la muerte de Agnes, pero esta teoría es poco probable debido a que su hijo mayor debía tener aproximadamente entre 10 y 11 años al momento de la muerte de Joseph Henry Loveless. En cualquier caso, el asesinato de este forajido continúa, y probablemente continuará, siendo un misterio. El 5 de octubre Tete Kegutsi, un hombre de 61 años, ffue admitido en el hospital de Stellenbosch en la ciudad de Cabo, capital de Sudáfrica.
En teoría solo debía ser sometido a una sencilla cirugía abdominal, y aunque esto fue así y no se vieron complicaciones postoperatorias, lo más extraño sucedería durante el reposo del paciente. Según la enfermera que lo atendía, fue a buscar sábanas o batas limpias para el paciente sobre las 5:15 de la mañana, y al volver al cuarto, este había desaparecido. La desaparición no fue reportada de inmediato, pasaron al menos 2 días hasta que se cuestionó a la familia. El 7 de octubre recibieron una llamada preguntando si el paciente estaba en su casa, a lo que la familia respondió que, en teoría, debía seguir en el hospital. Cuando escucharon la noticia, se dirigieron de inmediato al hospital, pero no había ninguna pista. El paciente no podía estar lejos, ya que tras la operación no podía caminar. La policía se involucró tras una denuncia de desaparición, pero no se hizo ningún hallazgo relevante. 13 días más tarde, mientras se realizaban renovaciones en el hospital, los trabajadores de la construcción encontraron el cuerpo de Tete Kegutsi escondido en un lugar aislado del techo. El hospital no dio explicaciones, la única declaración oficial fue que no tenían idea de cómo podía haber pasado eso. Según los médicos, Tete no había muerto por complicaciones durante la operación, y señalaron únicamente a que la causa de la muerte parecía no ser por causas naturales, pero en ningún momento lo afirmaron con rotundidad. Lo único 100% afirmativo parecía ser que el cuerpo había sido colocado en el techo tras la muerte. El hospital estuvo en contacto con la familia y la policía mientras se esperaban los resultados de las autopsias, las cuales decían que la víctima había muerto por causas naturales, contradiciendo las aseveraciones anteriores. El caso está lleno de este tipo de extrañezas. El hospital nunca llamó a la policía, la propia policía no se involucró en el caso más allá de registrar el evento, sin hacer mayores indagaciones en el hospital, rindiéndose casi de inmediato con el caso. La única explicación plausible, sin involucrar lo paranormal, es que Tete Kegutsi haya muerto debido a complicaciones durante la operación o tras la operación, y todo o la mayoría del personal del hospital activo en el momento de la desaparición, que no serían demasiadas personas tomando en cuenta que presuntamente el suceso sucedió a las 5 de la madrugada, conspiró para encubrir la muerte. No les habría costado demasiado tampoco eliminar las pocas pruebas que quedasen, ya que tuvieron 2 días completos para ocultar el crimen. La otra hipótesis señalaría a la existencia de algún asesino en la localidad, no necesariamente confabulado con el hospital. Aunque la enfermera dijese que el cambio de sábanas sucedió en 1, 2 o 5 minutos, la verdad es que en ocasiones no se puede confiar del todo en el testimonio de los testigos, especialmente en lo referido al tiempo. En este corto margen, alguien habría recogido el cuerpo de la víctima, quizás ya muerto, y luego lo habría ocultado en el área. En mi opinión personal, sospecho más del hospital. Este no sería un caso excepcional. Esta misma clase de incidente sucedería 2 veces más en Sudáfrica. El 10 de mayo de 2019, Sandile Sevilla llegó al hospital Mahatma Gandhi en Durban con un fémur lesionado. Se ingresó al paciente y días más tarde se decidiría que debía ser transferido al hospital de Addington para que viese a un doctor ortopédico. En algún punto, la víctima desapareció sin dejar rastro. El personal de seguridad lo buscó por todo el terreno, pero no sería encontrado hasta varios días después, cuando el hedor de la descomposición llamaría la atención. Nomagudu Simelane Zulu, un miembro del consejo ejecutivo de la provincia, siguió el olor hasta un armario, notando que un fluido caía del techo. Así se encontró el cuerpo de la víctima escondido en el techo del hospital. Las coincidencias del caso saltan a la vista, en ambas un paciente incapaz de caminar desaparece súbitamente del cuarto donde está ingresado para aparecer semanas después muerto y escondido en el techo del edificio. Otro caso más destacaría en el libro Autopsia de Ryan Blumenthal, un médico forense practicante en África, en el cual comenta un caso de un paciente con un dolor en el pecho que apareció muerto en las vigas del hospital. No diría que es una práctica recurrente, pero 3 casos con el mismo modus operandi hacen a uno sospechar. Sea como fuere, nadie sabe cómo Tete Kegutsi o Sandile Sevilla murieron ni cómo fueron introducidos en los techos. Carrie Selvash, una profesora de 43 años en la escuela de Indianápolis, había sufrido una crisis nerviosa debido al estrés, y como consecuencia había sido admitida en el Hospital Estatal de la Unión de Indianápolis en marzo del 1900.
Su familia, bien posicionada económicamente, exigió que se colocara a Carrie en una habitación amplia y con buenas vistas al terreno, a lo cual el hospital accedió, dejándole el cuarto más espacioso en el primer piso. La mañana del 11 de marzo una enfermera acudió a la habitación de la paciente para revisarla. La encontró parada junto al ventanal del cuarto. Carrie le pidió a la enfermera un vaso de leche, a lo que accedió, saliendo del cuarto y cerrando la puerta tras de sí. No menos de 5 minutos más tarde, al regresar al cuarto con el vaso en mano, Carrie había desaparecido. El personal del hospital rebuscó en cada hueco del hospital que se les ocurrió, pero Carrie no apareció. La misma tarde el hermano de Carrie apareció para realizar una visita. Fue el primero en enterarse de la desaparición de su hermana, y de inmediato notificó a su familia y a la policía. Varias personas se unieron como voluntarios a la búsqueda de Carrie Selvash, inspeccionando desde los terrenos del hospital hasta bosques, pantanos y lagos, pero no había ninguna señal de Carrie. Consigo lo único que se había llevado había sido un par de pantuflas y un caro camisón azul, y siendo aquel un día particularmente frío, las esperanzas de encontrarla viva a esas alturas no eran muy altas. El caso no avanzaría hasta 2 años más tarde. En 1902 un estudiante de medicina reconoció en uno de los cadáveres donados a la universidad para las prácticas de disección de los estudiantes el rostro de una mujer anunciada como desaparecida en los periódicos. La clase se detuvo. El profesor y el estudiante estudiaron el cuerpo, aceptando que se parecía demasiado a la desaparecida. Para confirmar la identidad, contactaron con el dentista que había trabajado con la dentadura de la víctima en vida. Al llegar, el dentista reconoció en el cadáver delante suyo un diente rellenado con oro, posicionado en el mismo lugar donde Carrie había recibido la misma clase de tratamiento. Las pruebas parecían acumularse, este parecía ser el cuerpo de Carrie, pero el avanzado estado de descomposición no permitía una confirmación certera, por lo que llamaron al hermano de la profesora, Joseph, el mismo que se enteró primero de la desaparición. Este no estaba seguro de que aquel cadáver fuese su hermana, y procedió a contactar a las autoridades para investigar cómo la universidad se había hecho con los cuerpos, llevando al arresto de Rufus Cantrell, un famoso allanador de tumbas conocido también como el Rey de los Muertos. La práctica de robar tumbas era particularmente recurrente en Indianápolis, y en el centro de las actividades del sindicato de ladrones de tumbas se encontraba siempre este hombre. Gracias a los interrogatorios que revelaron que los cuerpos solían ser comprados a un hombre de la zona, lograron arrestar a Rufus, el cual dio sin mucha pelea información no solo del caso de Carrie Selvash, sino de todo el comercio de cadáveres, revelando nombres de otros vendedores y excavadores de tumbas, así como sus métodos y qué médicos pagaban por cadáveres frescos. En relación con la desaparición de Carrie, la policía declaró a la prensa lo siguiente. La noche del 11 de marzo del 1900 Rufus se encontraba en un cementerio cercano al hospital reanimando los cuerpos, un término utilizado por la pandilla de traficantes de cuerpos en referencia a la exhumación. Durante la reanimación, vieron a una mujer caminando por los terrenos del hospital. Creyendo que los había visto robando las tumbas, secuestraron a la mujer y la mantuvieron cautiva en el sótano de un rancho donde la abusaron durante días hasta que murió. Posteriormente vendieron el cadáver a la Universidad de Medicina local. Por sus crímenes contra los muertos y la compra y venta de los mismos, Rufus Cantrell recibió una condena de 10 años en prisión. Rufus no tuvo problema en admitir todos sus delitos, a excepción del asesinato y abuso de Carrie Selvash. En sus palabras, o bien el periódico o la policía se habían inventado la historia para cerrar el caso. Como consecuencia del juicio de Cantrell, se estableció la Junta Anatómica Estatal, dedicada a la supervisión de distribución de cuerpos a las escuelas de medicina, así como a la implementación de mejores leyes para la adquisición de cuerpos y de penas más severas contra los ladrones de cuerpos. El caso se habría cerrado con un final feliz tras el entierro de Carrie Selvash en el cementerio familiar y el cierre del hospital del que había desaparecido, de no ser por un extraño giro 20 años más tarde. Una compañía local adquirió el antiguo edificio abandonado que antes era el hospital donde Carrie había sido internada. No tardaron en comenzar las reformas, llegando a tirar paredes abajo y reconstruir algunas secciones, como el ático. Uno de los trabajadores de la obra recibió la tarea de remover la cúpula del ático, una estructura alta relativamente pequeña utilizada que suele coronar los techos y permite el paso del aire y la luz. En este caso, la cúpula no parecía ser más que una pieza ornamental en la forma de una especie de caja, pero se podía acceder a la misma desde el interior del hospital con la utilización de una escalera o escalando un poco.
El trabajador era demasiado grande para caber por la cúpula, así que agrandó la entrada y al ver el interior se encontró de lleno con un esqueleto. Los restos se encontraban sentados, cerca de él yacían un par de sandalias y un camisón azul. Se informó del hallazgo a la policía, y al mismo tiempo se le informó a la familia Selvage. Se enseñaron los restos esqueléticos, así como el camisón y las sandalias a los familiares, quienes esta vez no tenían duda de que este cuerpo se trataba de Carrie. Debido al estado de los restos, no se pudo determinar una causa de muerte, pero se teorizó que la víctima podría haber muerto a causa de la hipotermia, ya que como se comentó, el día de su desaparición era inusualmente frío, y las temperaturas bajas continuaron durante 3 días tras su desaparición. El hermano de la víctima renegó de esta teoría. Carrie era prácticamente ciega y sufría de una artritis severa que le habría impedido escalar a la cúpula bajo cualquier circunstancia, por lo que la única posibilidad que restaba era que un miembro del personal del hospital la hubiese matado y hubiese escondido el cuerpo en un lugar donde nadie fuese a buscarlo. El cuerpo que originalmente se creyó que era Carrie fue exhumado y entregado a las autoridades, enterrando finalmente a Carrie, y desafortunadamente cerrando el caso para siempre, pues nunca se encontró al culpable de su muerte de haber alguno, ni se descubrió cómo había llegado al ático. Un viernes cualquiera el 11 de octubre de 1991, Colin Oliver, un hombre de 62 años, caminaba de regreso a su casa en dirección a Burgess Hill desde el poblado de Cutfield por Broxfield Lane, cuando se tuvo que desviar del camino para responder al llamado de la naturaleza. Pasó por una puerta hacia un campo, y al internarse entre los árboles, se topó con una alfombra medio escondida entre la maleza, la cual envolvía un torso humano ensangrentado. De inmediato Colin se dirigió a la comisaría de Burgess Hill para reportar el descubrimiento que le perturbaría los sueños por los siguientes meses. El cuerpo fue recogido poco después. Dado el estado del cuerpo, cualquier identificación de cualquier tipo era prácticamente imposible, lo único evidente era el sexo y raza de la víctima. El torso pertenecía a un hombre blanco circuncidado con un abdomen protuberante y un lunar en forma de estrella en el muslo derecho. Se estimó que al momento de la muerte debía rondar los 60 años. Los brazos habían sido cortados de una manera extraña. Uno había sido cortado a unos 15 centímetros por debajo del codo, y el otro 5 centímetros por debajo del codo. Se teorizó que esto podría tratarse de un intento por parte del culpable de remover alguna clase de tatuaje que identificase a la víctima. El tipo de corte parecía indicar que los miembros habían sido cortados o bien con un hacha o con un cortacadenas. Al momento del hallazgo el cuerpo vestía una camiseta azul y pantalones cortos, pero posteriormente la investigación teorizó que era muy probable que el asesino hubiese vestido el cadáver con otras ropas tras el asesinato. Debido a la naturaleza tan brutal y exagerada de la muerte en cuestión, se asignaron 60 personas al caso, nombrado Operación A23, costando 150.000 libras. A lo largo de la investigación principal se descartaron más de 100 casos de hombres desaparecidos, y ningún ciudadano apareció para dar pistas, nadie había atestiguado nada ni podía identificar a nadie con las características dadas por la policía. Meses más tarde, en diciembre, un agente estatal local informaría a la policía de una pista potencial. Una casa había sido abandonada sin motivo aparente y de forma repentina en Copyhold Lane en Catfield, a 2,5 kilómetros de donde se había encontrado el cadáver originalmente. La policía investigó la propiedad, encontrando una revista que contenía un artículo hablando del desmembramiento de cuerpos, junto a números escritos a lo largo de las páginas. La pista era evidente. Los investigadores se pusieron manos a la obra para encontrar a los antiguos inquilinos de la propiedad, Gunther Joseph Knipper y Cornelia Maria Teusel, quienes habían pagado 6 meses de renta por adelantado en septiembre de 1991. En algún momento sobre el 9 de octubre la pareja había abandonado la casa. Aunque no hay más información sobre Cornelia Teusel, se dio con el paradero de Gunther Knipper, en España en junio de 1992. Hasta entonces el sospechoso había estado utilizando el seudónimo de Matthias Hermann, y estaba siendo buscado por la ley en Alemania e Irlanda bajo sospechas de fraude empresarial. Tras interrogarlo, se estableció que Gunther buscaba iniciar una operación fraudulenta con su equipo, pero no tenía ninguna conexión con el asesinato. O al menos no había ninguna prueba que lo conectase al asesinato. Se sabe que hubo otro involucrado en el caso, un hombre no identificado el cual la policía visitó en Alemania, pero nada resultó de este interrogatorio tampoco.
El 2 de agosto del 94 se le dio un funeral apropiado a los restos del hombre sin identificar, acudiendo a su funeral solo miembros de la investigación del crimen. El caso fue reinvestigado entre 2009 y 2011. Los avances en las ciencias forenses lograron realizar una descripción de la víctima más acertada, incluyendo datos como que se estimaba su altura entre el 1,68 m y el 1,73 m, teniendo entre 30 y 45 años, en lugar de 60 como se había dicho originalmente. Los análisis del esqueleto indicaban que la víctima había sido un hombre fuerte, bien nutrido, y en resumidas cuentas, era una persona sana sin señales de ninguna enfermedad degenerativa. Junto a esta información se teorizó basados en un análisis de las uñas de los pies que la víctima probablemente había vivido los últimos años de su vida en Reino Unido o la frontera entre Alemania y Francia. El caso fue cubierto en el programa de reconstrucción de crímenes sin resolver Crime Watch, así como en programas del mismo estilo alemanes, pero aún con todo esto, no se realizó ningún avance significativo en el caso. Hasta la fecha el caso sigue sin pistas y sin resolver. Quizás el dato más extraño sea que en diciembre del 1995, poco después de Navidad, alguien dejó flores y una nota en la tumba de la víctima sin nombre. La nota rezaba: para el hombre desconocido, Peter y el equipo, recordemos nuestra pérdida. Nadie sabe quién dejó la nota.